Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal efectúa como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas egresó nuestro invitado de hoy, el magíster en Derecho Procesal Juan Casabella Dávalos, abogado litigante en el Foro de Salta, abogado litigante en el Foro Penal, y además profesor de procesal penal y profesor de filosofía en la Universidad Católica de Salta. Juan Casabella es un hombre que piensa. En su filosofía adscribe al justnaturalismo. Hizo una preciosa tesis uniendo el garantismo procesal con el derecho natural, cosa que si hay tiempo esta tarde usaré un poquito para hacer alguna pregunta sobre el tema para darle cabida a su lucimiento personal. Pero hoy quiero conversar con él sobre la problemática de la disponibilidad de la acción penal por parte de los fiscales. Para quien no conoce el tema, quiero recordarles que según el texto del artículo 71 del viejo Código Penal argentino, era obligatorio investigar, procesar todos los delitos denunciados. A esa obligatoriedad se le llamó siempre principio de legalidad. Para mí, mal, porque no es de legalidad. La legalidad, en todo caso, se tendrá que ver con el nula pena sin el eje. Para mí tendría que haberse llamado el principio de la obligatoriedad de la persecución penal. Y contra eso, en los últimos años, los códigos procesales penales, copiando ideas extranjeras, ya veremos cómo, cuándo y en qué lugar, lo que se hizo fue establecer una suerte de criterio de oportunidad para recibir la posibilidad de disponibilidad de la acción penal, de la pretensión punitiva en rigor de verdad, pero seguimos hablando siempre en el lenguaje equívoco de los códigos penales. Por eso la pretensión punitiva en esta charla va a ser la acción penal, y eso ha generado un montón de problemas que saltan a la vista, que generalmente se ocultan. De esto no se habla, decía una vieja película argentina, y efectivamente no se habla. Pero yo estoy preocupado con el tema. Días pasados tuve una conversación larga sobre política criminal con el profesor Daniel Herbeta, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe, y hablamos de este tema cuando hablamos de los problemas actuales de la política criminal. Y hoy le hemos propuesto a Juan Casabella Dávalos, efectuar un estudio a fondo del tema, una explicación docente de dónde arranca y en qué consiste realmente el tema. Mi querido Juan, bienvenido a este conversatorio en lugar de conversaciones procesales. Estamos llegando a gente que el tema no lo conoce, por tanto, habría que empezar estableciendo qué es el principio de obligatoriedad, qué es la disponibilidad. Una clase sobre el tema antes de que hablemos sobre cuáles son los problemas que esta nueva tendencia procesal existe en la Argentina. Te escucho con toda atención, Juan. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias por la invitación y un fuerte abrazo a todos los compañeros de la maestría y a los colegas en general y a quien se llegue a interesar en este tema. En lo que se sostiene en términos generales dentro del derecho penal y procesal penal es que un principio de oficialidad en el ejercicio de la acción o legalidad, o algunos autores con mejor tino, conforme lo advertía usted, hablan de la indiscrecionalidad de la acción penal. En virtud de lo cual se establece que los funcionarios públicos encargados del ejercicio de la acción penal deben siempre promoverla, sin posibilidad de hacer méritos discrecionales de oportunidad o conveniencia. Deben siempre, en todos los casos que la ley establece, de ahí que se le llame legalidad, promover la acción penal. Y un juez decidirá si la acción ha sido ejercida con acierto o no. En la Argentina... Oye, Juan, a tal punto es eso,
Y cuando a mí me tocó hacer la ley orgánica del Poder Judicial de la provincia, lo hice con un juez correccional que después llegó a conocer ser fiscal general de Santa Fe, y puse una cláusula expresa que decía, en caso de duda, el fiscal está obligado, tiene el deber de acusar, ¿eh? Es decir, le hacía jugar al revés la manda constitucional, ¿no? Conforme el apego irrestricto que tenía esa norma del artículo 71 que estás mencionando. Claro, la interpretación general de esta indiscrecionalidad ante la mera posibilidad de que el hecho denunciado encuadrara en una figura penal debía promoverse, ser la carga sobre los fiscales en general. Incluso más, todas las leyes procesales de la Argentina le obligaban a promover a los fiscales, a promover acción penal en el término de 24 horas de conocida la famosa noticia crímenes. Ya poco se habla, he visto, de la noticia crímenes, pero desde conocida la noticia de un delito, ellos estaban obligados a promover la averiguación. Hoy esa situación ha cambiado notablemente en pos de o en miras de un sistema acusatorio que para mí no tiene nada de acusatorio, sigue siendo el mismo sistema mixto, que tiene una etapa preparatoria, igual que la de antes, la instrucción. Lo único que se ha cambiado es que el funcionario que lleva la etapa preparatoria del juicio, que el juicio sí es verdaderamente acusatorio, pero la preparación no sigue siendo igual que la de antes. Antes la llevaba a cargo el juez de instrucción. Actualmente, bueno, lo que tiene a favor, y esto debe reconocerse, es que el órgano natural de preparación de la acusación es el fiscal, y es eso lo que ha dispuesto ahora, o han dispuesto ahora los códigos procesales de las provincias y el Código Procesal Penal Federal. Ya eso había tenido antecedentes en otros sistemas, el sistema de instrucción, sistema mixto traído a la Argentina por los cordobeses, había tenido ya un antecedente en Córdoba, en Mendoza, en Jujuy, de citación directa, en virtud del cual, sin que se llegara al juez de instrucción, el fiscal hiciera una preparación, incluso y directamente requiriera juicio. Eso tuvo antecedentes también en Salta, en los primeros años de este siglo, en donde se dispuso, se llamaba procedimiento sumario, en donde también el fiscal, con una simple acta de recolección de posibles pruebas o elementos de convicción, promoviera acción penal requiriendo juicio directamente. ¿Quién fue el inventor de eso en Salta? En Salta fue el doctor Víctor Martínez. Él ya tenía viejos trabajos presentados en congresos en donde sostenía hacia la necesidad de progresar en el sistema mixto hacia un sistema sin instrucción. Pero ya en la década del 80, incluso antes, en el año 78, él tenía publicada ya un postulado en ese sentido. Estamos hablando de un prócer del derecho procesal salteño, ¿no? Fue decano de la Universidad Católica, gran profesor, gran amigo. Víctor Martínez fue el profesor titular de la cátedra que hoy me toca continuar, y fue quien me enseñó y me hizo dar los primeros pasos en estas lides. Y es un reconocido profesor y autor acá en Salta y en las provincias en general del norte argentino. Y que además tuvo la virtud de hacernos a los dos grandes comedores de empanadas salteñas, ¿no? Sin duda, tenía esa gran virtud de cocinero además y de comida regional. Así que comimos con él varias empanadas. Nuestro homenaje de recordación a don Víctor, ¿eh? Continúe, señor. Que sean en esta instancia en buena hora. Lo cierto es que
de un sistema en el que es la imposición del Código Penal de fondo sobre el ejercicio oficioso de la acción era indiscutible en el siglo pasado. Ya en la última década, en la década del año 1990, incluso un poco antes, empezaron a darse algunas alteraciones. El mismo Código Penal reforzaba su artículo 71 y hoy eso no se ha modificado con el artículo 274, que sanciona y persigue penalmente a los funcionarios públicos. Es una especie de incumplimiento de los deberes funcionarios o funcionales especiales a los funcionarios públicos que, encargados de la persecución penal, la omitieren. Ese es el delito del artículo 274, actualmente vigente en el Código Penal de fondo. Empieza a tener variables, sobre todo, como estamos conociendo el sistema hoy, directamente por reformas en los códigos procesales penales. El antecedente primero que genera la discrecionalidad de los fiscales para promover o no en algunas situaciones es el Código de Córdoba en 1998. Le siguen los códigos de Tucumán, de Buenos Aires, de Chaco, de Catamarca, de Entre Ríos, que son los primeros códigos en iniciar la transformación. Ya en el 2010, las reformas del Código de Salta, de Jujuy, Santiago del Estero, Chubut, la ciudad de Buenos Aires. Entre los últimos, la provincia de Santa Fe, y creo que el último, la provincia de Tierra del Fuego. Oye, un añadido que te hago yo. En los últimos 20 años del siglo pasado, tuvo una enorme trascendencia la figura de José Ignacio Caferata Nores, que durante el gobierno del radicalismo del doctor Angelós, él fue ministro de gobierno, fue diputado nacional, convencional constituyente, estuvo en el Superior Tribunal de Justicia, tuvo una impronta muy importante y cambió todo el sistema penal argentino. Es el inventor de la probation, es el inventor de la despenalización de ciertos tipos, es el inventor de la no encarcelamiento de ciertos tipos, es el inventor del juicio abreviado. En fin, él vio semejante problema que había con la enorme cantidad de delitos del momento y los pocos jueces, que le quiso poner coto a no tantos presos, a no tantos juicios, a no tantas cosas. Y la natural consecuencia de eso me parece a mí que fue la adopción en Córdoba, precisamente en Córdoba, era la cuna de la escuela cordobesa presidida por Vélez Mariconde, de esto que estás hablando vos de la discrecionalidad o disponibilidad de la acción penal, ¿no? Efectivamente, sí, uno, digamos, de las escuelas tradicionales de la Argentina, como fue la cordobesa, como usted bien dice, seguidor de Vélez Mariconde, Caferata Nores es uno de los primeros en sostener dentro de la misma escuela la reforma o el cambio de paradigma en este punto. Creo yo que Vélez Mariconde no hubiera aceptado nunca o no hubiera discutido nunca un antecedente como este. Yo todavía rescato y respeto ciertas pautas de Alfredo Vélez Mariconde, y en este sentido es que voy a hacer algún planteo, porque mi idea hoy no es más que plantear algunos problemas que se viven en carne propia, y lo puedo hablar como abogado que ejerce la profesión y que estoy sufriendo los problemas de acceso a la justicia por esta discrecionalidad de los fiscales. Y entonces, incluso violaciones al principio de igualdad general, que es la base de nuestro orden constitucional, y esas situaciones de igualdad frente a un fiscal que decide si en muchas situaciones si un hecho es delito o no. Y es un fiscal, un funcionario público que en realidad no es representante del pueblo. Es decir, hay como cierto avance en las reformas procesales y en general en las reformas de todos los órdenes jurídicos,
que las iniciativas generales de las grandes reformas vienen de los jueces. Y los jueces lo primero que ven es la problemática de su trabajo y cómo simplificarlo. Y en aras de esa simplificación de su trabajo, se olvidan de la situación de los justiciables que somos realmente para quienes tiene sentido la existencia de lo jurídico y el orden normativo. Es que esa pérdida de iniciativa en los proyectos por parte de los abogados ha generado este avance de discrecionalidad, de facultades interpretativas de los jueces que le hacen decir a la ley lo que a veces la ley no dice, y en este caso a los fiscales, que son herederos de los jueces. Ya vamos a darle una mirada al orden constitucional. Vamos a ver también ahora la facultad discrecional de decidir cuándo hay o no delito, cuándo se va a perseguir. Oye, eso es así, Juan, ¿no? Yo suscribo lo que estás diciendo, ¿eh? Eso es así. Pero te falta una cosa todavía. Me falta unir estas dos cosas. Hemos hablado de que según el código, artículo 71, hay una indisponibilidad y ahora hablamos de la disponibilidad. ¿Qué pasó en el medio? Juan, me dijiste que habíamos tocado en los códigos procesales penales. Me falta decir todavía qué pasó con la influencia de estos códigos en el código penal. Muy bien. En términos generales, el propio Código Penal original tenía sus excepciones en donde admitía la discrecionalidad. El 71 y el 274, como principio general, como regla general, no admitían la disponibilidad. Imponían la obligatoriedad de promover siempre la acción penal. Pero el artículo 73 ya preveía desde los orígenes de nuestro Código Penal los delitos de acción penal privada, que había un cierto tipo de delitos que quedaban en manos de los particulares ofendidos y que estos tenían la facultad discrecional de promover o no la acción por vía de una querella. En los últimos años del siglo pasado, nuestro código incorpora el 76 bis ter y quater, que es la suspensión del juicio prueba, o también conocida como probation, que es el instituto norteamericano del cual tomamos este instituto. De que en ciertas situaciones, y es una consecuencia directa de o una continuación histórica de la condena de ejecución condicional. Si en ciertas situaciones en donde los delitos, y esto había sido por jurisprudencia de un juez inglés, por supuesto ellos tienen el sistema del precedente, en ciertas situaciones para aplicar una pena leve, en verdad se genera mucho más conflicto y mucho más dificultad para el orden jurídico, porque se pone preso a uno que se lo va a poner preso por 1 año o 2, y en lugar de reeducarlo, se lo va a especializar en la delincuencia. Bueno, en esas situaciones los ingleses tomaron la posta y dijeron, en estas situaciones vamos a dejar en suspenso la ejecución de una condena. Lo que el instituto que sigue de la probation o suspensión del juicio prueba, en realidad dice, ¿qué sentido tiene llegar hasta el pronunciamiento de la sentencia condenatoria? Suspendamos antes en las mismas situaciones y lo pongamos a prueba. Esa fue la reforma de nuestro artículo 76 bis ter y quater, que ya implica disponibilidad de la acción penal para muchos casos, para muchos delitos conminados con penas leves. En el caso de la suspensión del juicio a prueba, penas de hasta 3 años de condena. Primero se discutió si fueran penas en abstracto o en concreto. Finalmente quedó claro con la jurisprudencia y con muchos trabajos doctrinarios que es aplicable para las penas en concreto. Es decir, un delito que en abstracto puede tener una pena mayor a 3 años, si en concreto admitiría la pena de hasta 3 años, bueno, también hace posible la aplicación de la suspensión del juicio. Perfectamente explicado. Bien. En la misma década del 90,
jurisprudencialmente se dan unos fallos de mucha trascendencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son el conocido fallo tarifeño en el año 89, en donde se decide que si el fiscal no acusa en el momento del alegato, en el caso del fallo tarifeño, al fiscal le parece que se había llegado a un estado de duda que no admitía en el momento del alegato y de valoración de la prueba producida pedir la condena. Y pidió la absolución por la duda. Y sin embargo, el Tribunal de Juicio condenó igual. Llegado el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte de la Nación dijo, bueno, pero si el fiscal no está acusando, que es el órgano promotor de la acción, el juzgado no tiene posibilidades de condenar. Tuvo una marcha atrás el caso, o esa tendencia en el caso Marcilese en el año 2002, que lo conozco bien porque es de la provincia de Salta y fue un caso muy resonante, de el homicidio de un abogado por parte de un empresario salteño que era Marcilese, y una situación un poco confusa en virtud de la cual el fiscal que actuaba en el juicio oral le agarran dudas. Al final, en medio del juicio oral había pedido la ampliación, había hecho ampliación de la acusación y el agravamiento de la pena. Pero a los 2 o 3 días le toca alegar y le agarran dudas al fiscal y pide la absolución por las dudas. La Corte de Justicia, llevado el caso, el Tribunal de Juicio condena igualmente. Y llevado el caso a la Corte de Justicia, la Corte de Justicia confirma la condena. El caso tenía las particularidades de que todavía no había querellante particular, pero había constituido un actor civil. Y el actor civil tenía derecho a probar el hecho delictivo, aunque no en la figura delictiva, sí como causa de la obligación que estaba reclamando. En el caso de Marcilese tenía la particularidad de que estaba actuando un actor civil, era la familia del abogado. Y como el actor civil, cuya pretensión resarcitoria se fundaba en la existencia del hecho delictivo, se le dio la posibilidad, dentro del proceso penal, de probar la existencia y de sostener hasta el final, aunque al fiscal le hubieran dado dudas en el alegato, sostener hasta el final, y en virtud de ese hilo conductor de la participación del actor civil dentro del proceso penal, con derecho a probar la existencia del hecho, fuente de la obligación que reclamaba, entonces la Corte de Justicia de la Nación igual sostuvo ahí la indisponibilidad de la acción por parte de los fiscales. Al poco tiempo, la misma Corte en el año 2004, en el caso Mostaquio, para los penalistas en general son muy conocidos, en un caso de homicidio culposo, con la misma situación, finalmente sostuvo la Corte de la Nación que si el fiscal no sostiene su acusación en los alegatos, en realidad está disponiendo de la acción y el tribunal no tiene facultades para condenar. ¿Vos te acordás qué corte era esa? ¿Qué corte era? ¿Quién integraba en esa corte? No me acuerdo. ¿Estaba Zaffaroni allí ya? No. ¿O Carmen Argibay? No, todavía creo que no habían llegado. Ellos llegan con posterioridad, pero la situación estaba ya más o menos resuelta en ese sentido. Eso abrió en aquella época una gran disputa sobre la competencia para regular las acciones procesales. Y se generó una revisión doctrinaria general del artículo 5 de la Constitución Nacional, en virtud del cual se dice, si las provincias tuvieron la facultad o reservaron para sí las facultades de organizar sus propios tribunales y sus procedimientos, siendo
la acción procesal, un instituto procesal, está reservado a las provincias. Con esa interpretación, en estas 2 últimas décadas, las provincias avanzaron sobre la regulación en los códigos procesales penales provinciales de institutos de disponibilidad de la acción en manos de los fiscales. En términos generales se sostenía que, por supuesto, en el siglo pasado, incluso a principios del siglo pasado, todavía quedaban algunos resquemores de esa interpretación de que la acción era el derecho violado y puesto en pie de guerra. Por lo tanto, a nadie se le hubiera ocurrido contradecir el artículo 71 del Código Penal. Pero ya difundida el criterio de que la acción procesal es un instituto procesal sin lugar a dudas, se sostuvo la competencia de las provincias. Y la interpretación doctrinaria era de que el Congreso de la Nación, ante la omisión de las provincias de regular al respecto, había avanzado supletoriamente. Pero las provincias tenían el derecho de retomar esa facultad y regular. Y así lo hicieron, y las provincias, hasta el día de hoy, todas regulan el institutos de disponibilidad de la acción penal. ¿Qué significa en términos pedestres que hecho una denuncia ante el organismo que corresponda, el fiscal dice si se investiga o no se investiga? Efectivamente, que tiene facultades de decidir si se va a investigar o no, si va a aprobar o no, si va a perseguir o no y con qué calificación va a perseguir o no. Esa situación genera otra gran discusión que a veces está confusa en una melange general de quienes tratan el tema. Y aquí sí es indispensable distinguir muchas situaciones que en general se confunden. Un problema es el de la titularidad de la acción penal. Hay quienes, doctrinarios o estudiantes, profesores incluso en la actualidad, que tienen ciertas disputas acerca de si la titularidad en realidad no es conveniente que esté a cargo de la víctima o del damnificado por el delito. Ya vamos a ver, eso está resuelto en nuestro orden constitucional. Otro problema es el de la disponibilidad o discrecionalidad que tienen los fiscales de promover o no la acción penal según un sistema de oficialidad completo o de disponibilidad completo o restringido. La Argentina, en todos los casos, ha admitido la disponibilidad de los fiscales, pero de manera restringida. Es decir, vamos a hablar, en general se habla en la Argentina de un sistema de disponibilidad reglada. Es decir, la ley determina en qué casos los fiscales pueden disponer de la acción, no en todos los casos. Y en general, en los delitos más leves, es que se permite a los fiscales la aplicación de algún criterio de disponibilidad. El otro problema, que también viene siempre mezclado, es el de la competencia para regular. ¿Quién es el competente para regular? En esto, la situación está ya un poco más clara. La regulación es una competencia de las provincias. Sin embargo, lo que pareciera más claro todavía tiene muchos claros oscuros a resolver y que en la práctica están sin resolución porque en lo que se avanzó es en la disponibilidad del ejercicio de la acción penal en ciertos casos, pero a ninguna provincia se le ocurrió todavía legislar sobre la prescripción de la acción. Que bien, si seguimos la misma tónica, podríamos decir, bueno, aquí la acción prescribe a tantos años y no como dice el Congreso de la Nación en el Código Penal, o algunas otras variables del ejercicio de la acción penal. Hoy te sumo ahí que el nuevo Código Civil ha establecido que la prescripción de las acciones civiles
corresponden a las provincias cuando se trata de temas fiscales. Y eso ha sido materia de un acuerdo de la Corte Nacional ahora, declarando inconstitucional esa derivación a las provincias de la prescripción, el tratamiento de la prescripción, diciendo que es materia de fondo y debe ser, no puede ser desconocida de la norma del Código Civil, ¿no? Hablando al revés, ¿no? Al revés. Y finalmente también se mezcla con las características o la problemática de las características del sistema de enjuiciamiento. Se ata necesariamente la discrecionalidad en el ejercicio de la acción al sistema acusatorio, lo cual en algunas situaciones admite algunas distinciones. Se puede tener un sistema acusatorio que responde a las características del enjuiciamiento, pero reservando la disponibilidad del contenido que se discute. En verdad, como principio general, existe disponibilidad de la acción penal y ello coincide con el sistema acusatorio. Pero hay situaciones, incluso del derecho procesal civil, en que no puede disponerse libremente por las partes, por ejemplo, el reconocimiento de la paternidad o una acción de filiación, o situaciones que, pese a ser de orden privado, involucran un interés general. Y algunas situaciones exigen actuar con cierta cautela. Lo cierto es que yo propongo distinguir estos problemas y encararlos por separado. Yo hoy no daría el tiempo para todos los problemas, nos vamos a concentrar en la disponibilidad, simplemente en los problemas que acarrea la disponibilidad tal como está encarada hoy. La titularidad, y voy a hacer una pequeña mención a la titularidad porque la Constitución Nacional nos marca pautas que no pueden desconocerse, dan ciertas líneas que podremos tener algunas inquietudes, pero no podemos modificar lo que está escrito en la Constitución hasta por lo menos no sea reformada la Constitución. Respecto de la titularidad, mucho se discute si es conveniente que la acción penal sea como en la Grecia clásica, privada y popular o acción popular, o esa acción penal sea pública como en el sistema napoleónico, que es en verdad el que nos llega a nosotros, el sistema codificado de Napoleón, de una confianza plena en las facultades estatales de reaccionar frente a la violación de bienes que son de interés público, y por lo tanto el Estado con plenas facultades es capaz de perseguir todas aquellas violaciones. Nuestra Constitución, y en esto quiero tomar marcar algunos indicativos, ha tratado siempre al Ministerio Público no como un órgano extrapoder como en la actualidad, sino como un integrante del Poder Judicial. Nuestro sistema republicano, en línea al sistema francés, con algunas pautas traídas por Alberti de la Constitución norteamericana, pero en líneas generales siguiendo el sistema francés o continental europeo, trae el reparto de poderes en 3 poderes nada más: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y siempre trató nuestra Constitución dentro del judicial al Ministerio Público. Es decir, que el Ministerio... No hubo un poder de acusación separado de los demás. No, siempre fue una función judicial, no jurisdiccional, como decían los cordobeses, en este caso Vélez Maricón, de Clariol Olmedo. Cumple una función judicial no jurisdiccional, pero no porque fuera ocurrencia de ellos, porque así está en la Constitución, hasta el año 94, en donde aparece una tenue separación más marcada. Ya ahora los autores en general dicen, a partir de la Constitución del 94 tenemos un órgano extrapoder. Es
un órgano que integra, digamos, la función judicial, pero como un extrapoder de la Constitución. Nadie dice o se atreve a decir que ahora tenemos 4 poderes en la Constitución, pero dentro del Poder Judicial, con cierta autonomía, al Poder Judicial lo tenemos al Ministerio Público. Pero no se ha perdido la tradición judicial y la protección especial de los funcionarios del Ministerio Público de la permanencia en el cargo mientras dure su buena conducta y el no sometimiento a elecciones periódicas. Esa situación es la que heredan los integrantes del Ministerio Público de su carácter judicial en la Constitución. A partir del año 94 aparecen como órgano extrapoder. Pero en verdad, este órgano extrapoder, ya con más facultades ahora autónomas, es designado por el poder político, por el poder ejecutivo. Y como funciones específicas del artículo 120 dispone de la Constitución Nacional, es promotor de la actuación de la justicia en defensa de la legalidad e interés general de la comunidad. Es decir, que marca la pauta, ya adelanta de que es el promotor de la actuación de la justicia. Es decir, que en el ámbito de que haya interés general de la comunidad, el promotor de ese tipo de acciones es naturalmente, por la Constitución, el Ministerio Público Fiscal. Especialmente, además por las regulaciones en ese sentido de las leyes orgánicas de tribunales y de los ministerios públicos, tienen específicamente la función del ejercicio de la acción penal, en interés o en procura de la protección del interés general. Hay constituciones como la de la provincia de Salta que tienen esta misma normativa, pero además le agregan expresamente, la provincia de Salta, en el artículo 166, inciso G, dice, tiene las facultades o la obligación de ejercer la acción penal en los delitos de acción penal pública. Es decir, que ya la Constitución de la provincia de Salta distingue las mismas, hace la misma distinción del Código Penal entre acciones penales públicas y privadas, y específicamente las públicas se las asigna en la Constitución de Salta al Ministerio Público Fiscal. Es decir, que la titularidad de la acción penal pública, en general, no deja mucho margen nuestro orden constitucional para la discusión. Está a cargo del Ministerio Público Fiscal. Y eso en todas partes. Y eso en toda la Argentina. Eso en toda la Argentina. A ver, Juan, para que nos entendamos, los jueces ya no la tienen. Esa es titularidad de persecución que eran los viejos jueces de instrucción, los jueces correccionales, ya no lo tienen más. Ahora han pasado toda la cabeza al fiscal. Efectivamente. En verdad, antes se hacía la distinción sutil de la promoción. Era el requerimiento de instrucción, lo tenían que hacer los fiscales e incluso era mucho más amplio, lo podían hacer las policías provinciales. Hoy en día, el cambio parece sutil, ya no lo hacen más las policías, lo cual le daba una dispersión y una posibilidad. Usted iba a la seccional de la esquina de su barrio, lo denunciaba a un juez, lo denunciaba a un fiscal o al funcionario más pintado, y a las 24 horas tenía promovida la acción, un requerimiento de instrucción frente a un juez de instrucción. En 24 horas. Eso no existe más. Hoy las denuncias se canalizan solo por vía del Ministerio Fiscal, que es el único encargado con la posibilidad de promover la acción. Pero además no solo la promueve ante un juez de instrucción, se la promueve ante él mismo. Y él decide si la sigue o no la sigue. Vamos a ver en qué situación. Pare ahí. Yo recuerdo en los años 50 y 60 del siglo pasado, yo entré a trabajar al tribunal en 1956, a un juzgado correccional,
y el terror del tribunal, con competencia en ese entonces en el delito de lesiones culposas, en el cual entraba también la lesión no lesión, porque el choque de accidente, el choque sin lesiones era delito. El terror eran los querellantes. ¿Por qué los querellantes? Porque conforme a la precedencia de la sentencia penal sobre la sentencia civil, si yo no tenía condena en el juicio penal que estableciera la autoría y la existencia del hecho, eso me hacía cosas juzgadas por lo civil. Yo no tenía eso, no podía tener la acción resarcitoria de verdad. Entonces, cada choque, cada accidente de tránsito era un querellante. Las compañías de seguro tenían querellantes a sueldo. Abogados que defendían, abogados que eran querellantes. Yo recuerdo que un día común, o correccional, atender 20, 30 querellantes bajando expedientes para poner a su disposición. Y eso a los jueces los molestaba mucho. Como me estás contando, cuando los jueces empezaron a pensar en los códigos para un poco tirando agua para su molino, cuando hicieron la primera reforma en el año 64, en mi provincia se eliminó el querellante particular. ¿Por qué? Para que no molestaran. Esa era la verdad. Y entonces se quedó la titularidad de la demanda penal, de la presión punitiva sobre el fiscal, y eso trajo un montón de problemas con esa precedencia. Y eso generó la figura del actor civil en el juego penal, que fue otro invento de Cafferata Lore, para solucionar este problema de la carencia del querellante. No obstante, yo recuerdo que dirigí en ese momento la revista de estudios procesales unos años después, y publiqué muchos trabajos en pro del querellante, y al final le dieron la posibilidad de ser querellante conjunto. Es decir, yo soy querellante si el fiscal acusa, si no me voy. Pero que yo conozca ya querellante autónomo en el país no debe haber, ¿no? Explícame eso, ¿qué pasa con los querellantes para comparar el sistema? Porque si no tengo querellante, me quedo colgado de un pincel si el fiscal no quiere acusar. Efectivamente, eso es lo que está pasando. ¿Y cómo es la técnica menuda de este detalle? En verdad, en la Argentina hemos adoptado el sistema de disponibilidad reglada, no el sistema de disponibilidad plena, que es el conocido de los norteamericanos. Los fiscales eligen qué causas perseguir, qué hechos perseguir, con absoluta libertad, cuándo perseguirlo y cómo perseguirlo. Eso sí, periódicamente se presentan a elecciones, rinden cuenta de la efectividad de su persecución, del sentido de sus persecuciones, y son elegidos o no por el pueblo, con facultades discrecionales propias como la de un poder ejecutivo, y se someten a elección. Nosotros, en un sistema de gente dependiente o derivada del poder judicial, es decir, con la protección de la conservación del cargo por toda la vida. Tiene un acuerdo legislativo de Santa Fe, por ejemplo, que le da el mismo estatus que a un juez. Exacto, tienen el mismo estatus que un juez, pero a estas personas no les exigimos que cumplan la ley ni que se sienten periódicamente a rendir cuentas. Estas personas, en verdad, lo que mucho se ha debatido en doctrina es, bueno, la ley les va a habilitar ciertos casos para disponer de la acción. Unas son lo que se llaman en general en la doctrina y en las legislaciones provinciales criterios de oportunidad. Los criterios de oportunidad son algunas situaciones en general previstas para delitos leves en los que hay pena natural porque el actor del delito, de las lesiones en el accidente de tránsito quedó parapléjico y quedó mucho peor que cualquiera de los otros, y entonces tiene una pena natural. Las situaciones de la nimiedad o situaciones, digamos, que no tienen una afectación real del bien supuestamente protegido por la ley penal y por lo tanto justifica por la escasa peligrosidad que demuestra la posibilidad de un criterio de oportunidad. El fiscal, sin mayores argumentos, invoca la causal y puede disponer el archivo de esa actuación. Otra situación es someterla a mediación. Y si logra un acuerdo entre los particulares, también
dispone el archivo o el sobreseimiento. Es decir, sin perseguir necesariamente Con lo cual, en ese caso, solucionamos civilmente el asunto en lo penal. No hay punición porque se arregló civilmente el problema. En verdad es así. Para mí tiene otra naturaleza. Si vamos a hacer una sistemática penal, es igual que la situación de aquellos hechos en los que el Código Penal preveía que ante el abuso sexual, en realidad en aquella época, ante una violación, si el violador aceptaba casarse con la mujer, bueno, quedaba eximido de pena. En estas situaciones, más o menos, tienen la misma naturaleza de decir, bueno, si usted paga el daño que ha causado, también lo vamos a eximir de seguirlo persiguiendo penalmente. Y otras situaciones semejantes son las conciliaciones, es decir, sin que haya habido mediación, directamente el ofensor y el ofendido concilian en un acuerdo que presentan ante el fiscal y el fiscal tiene facultad. Por supuesto, en general, la línea divisoria de las aguas ahí es los 6 años. Antes la divisoria de distribución de los delitos siempre ha sido tradicionalmente, como usted decía, los homicidios en accidentes de tránsito. Hasta ahí llegaban las que en su momento eran de 3 años, después las penas se elevaron a 3 años y ahí se distinguían delitos leves y graves o delitos correccionales, que era hasta donde llegaba la pena de los homicidios culposos en accidentes. Así era. Y incluso la última época era, como el delito tenía la pena de 5 años, que se mantiene hasta la actualidad, los delitos correccionales eran hasta los 5 años y después la distribución error. Hoy el parámetro es el de los 6 años, aunque conservamos en la condena de ejecución condicional la distinción entre delitos leves y graves de la pena de los 3 años. La pena de menos de hasta 3 años permite la condenación condicional y en su caso las excarcelaciones o exenciones de detención. Después de los 3 años ya por mandato del artículo 26 del Código Penal no se admite la condenación condicional y por lo tanto hace presumir que el delito no sería excarcelable. Pero fuera de estos casos de disponibilidad que regulan todas las leyes procesales de las provincias, las leyes procesales de la provincia tienen una trampa muy grande. En la de Salta lo vivo descarnadamente. Es la regulación de una averiguación preliminar. Los fiscales encargados de esta etapa preparatoria para la acusación tienen una etapa preparatoria, que en general le llaman averiguación preliminar, en donde ellos tienen facultad de citar a imputación al acusado o al denunciado. En el caso de Salta, es un plazo imposible de cumplir o de absoluta discrecionalidad, desde los 15 días de que es individualizado el imputado por el propio fiscal. Pero el fiscal, la tradición era que imputado, y ya consagrada por la doctrina en la Argentina y prácticamente todo el mundo, el imputado era aquel que sea indicado como partícipe de una infracción penal en cualquier acto del procedimiento. Basta que haya una denuncia policial para que yo me dé por imputado y me vaya a presentar con un abogado y pedir una exención de detención para no pasar el fin de semana detenido y recién el lunes siguiente tener la posibilidad de acceder a un juez. Entonces, esa situación sutil cambió hoy. El fiscal decide cuándo está imputado, cómo, con un decreto de citación a imputación. Y él decide cuándo lo tiene determinado, pese a que en la denuncia ya se lo ha denunciado a fulano de tal, número de documento tal, con domicilio en tal lugar. Es decir que, pese a eso, la trampa de los fiscales de tomarse todo el tiempo que quieran para hacer una averiguación preliminar. Es decir, por esa vía, los fiscales de la actualidad pueden tomarse todo el tiempo que les dé la gana para decidir si promueve
o no la acción penal. Mucho se ha discutido sobre las facultades regladas y cuáles son las situaciones que admiten la discrecionalidad. Pero esta facultad discrecional, hemos pasado de una obligación que tenían los fiscales de promover acción penal en el término de 24 horas y que decida un juez si estaba bien o mal promovida, que decida un juez si había mérito suficiente o si había que sobreseer. No, ahora ellos hacen una preparación que no tiene límites de tiempo. Y entonces, y a usted le han usurpado la casa, se presenta al fiscal, hace la denuncia, ya no puede ir a la fiscalía, y le están construyendo. Y el fiscal decide que no, que en realidad es una situación que amerita que vaya a mediación. Y ya le han construido el primer piso. Y usted cuando va a mediación y termina la mediación en la que no termina en ninguna conciliación, ya tiene el segundo piso construido en el terreno. Y entonces ya cuando usted pide el desalojo, y ya no tiene ningún sentido. Ya empieza en una disputa que ya ha perdido toda posibilidad de acción. Por eso yo sostengo mucho cuidado con las facultades discrecionales. Un poco. ¿De dónde sale eso? ¿Es de un puro invento o hay alguna raíz normativa? No, tienen la raíz normativa de que los códigos procesales provinciales regulan un periodo de averiguación preliminar a la actuación fiscal y que en verdad no tiene un plazo bien determinado. El plazo lo pueden manejar y manipular los propios fiscales. Y esa situación genera que no haya, y que ellos no definan, o que ellos decidan que no está averiguado. Y deciden que no encuadra en una figura penal, que en principio no habría dolo, y le archivan la denuncia. ¿Y usted qué posibilidades tiene? Y todos los códigos provinciales no regulan una instancia ante un órgano judicial que revise lo que está haciendo. Prevén todos los códigos procesales provinciales una instancia ante el fiscal de cámara, es decir, ante el superior. Pero ese fiscal de cámara, que depende del procurador, tiene el mismo lineamiento. Y lo más probable es que a usted, si se metió con el amigo de alguno de los funcionarios del Ministerio Público, usted no pueda generar que se promueva acción penal en contra de él. Si usted denuncia, yo siempre cuento la situación, tuve la desgracia de tener que denunciar una vez un juez. Y la denuncia la hice en la seccional primera de la policía y a las 24 horas estaba promovida la acción. Esa acción generó inmediatamente el control del poder, porque un juez es quien ejerce el poder y como siempre nos ha hecho ver usted, profesor, el juez de instrucción quizás el con más poderes tiene, ese se mete en mi casa con una orden de allanamiento, me secuestra, me priva de la libertad, lo que no podría hacer ni siquiera el presidente de la nación. Esas facultades que también están hoy en manos de los fiscales en gran medida, están disponibles para la absoluta discrecionalidad de los fiscales y arbitrariedad, sin la posibilidad de un control de otro funcionario judicial. Oye, si el fiscal puede ordenar la pérdida de la libertad, la detención, o lo tiene que pedírsela a un juez de garantía, la orden de detención. A las facultades de detención se las tiene que pedir, eso sigue en función de un juez y por lo tanto fue necesario crear la figura del juez de garantía, porque una privación de la libertad, pero el sometimiento a investigación penal es discrecional del fiscal. Yo antes, en 24 horas, sometía a un juez o a cualquier otro funcionario a averiguación penal, y con las posibilidades de que él se defienda, por supuesto, pero yo sometía inmediatamente. Hoy yo le hago una denuncia a un juez, a un fiscal, que lo he hecho porque no promovían acción, y he denunciado por incumplimiento de los deberes del funcionario público, después de hacer una peregrinación larga para lograr que promovieran acción,
y ante el total incumplimiento, ¿usted cree que esa tiene alguna chance de prosperar esa acusación? No tiene ninguna posibilidad, porque el control es un control interno del Ministerio Público. Y si usted a quien está denunciando es un amigo del procurador, usted no tiene ninguna chance de que se lo persiga. Oye, cuando eso pasa, ¿vos podés querellar el problema? ¿Te podés presentar como querellante a un tribunal, hacer vos la acusación en delito de acción pública cuya titularidad hoy es del agente fiscal? Ahí es donde está una posibilidad de corrección. Hoy no existe esa posibilidad de querellante autónomo que promueva la acción. Si nos queremos hacer acusatorios, como en verdad se reclama, y no en verdad hacer un escondite para el poder, porque lo que yo sostengo es que este mecanismo es un escondite de los poderosos, porque a los pobres perejiles los van a perseguir siempre, y contra eso, y si la causa salió en los diarios y demás, a ese lo van a meter preso enseguida. Pero si la denuncia es contra algún poderoso, lo van a pensar muchas veces antes de promoverle la acción penal, y lo más probable es que usted no consiga. Y cuando no puede conseguir la promoción de la acción penal, no tiene quien le controle esa decisión, porque la van a controlar dentro del mismo organismo del Ministerio Público, en donde hay dependencia funcional. Los procuradores, por todas las leyes orgánicas de todas las provincias, de los ministerios públicos, pueden cambiar a los fiscales, asignarles la causa, cambiarle la causa de averiguación a otro fiscal que a ellos les parezca, y que tienen total dependencia funcional. ¿De quién? Del procurador. ¿Y el procurador elegido por quién? Por el Poder Ejecutivo. Y usted al poder, esto es un escondite para el poder, ya no puede llegar. Por supuesto, a menos que cambie el poder. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel nacional? Cambia el presidente, entonces siguen todas las acciones que no se habían hecho en contra de Macri en aquella época, como fue en el momento de Cristina Kirchner. Avanzaron todas las causas penales contra Cristina Kirchner cuando ella perdió el ejercicio del poder. Eso es lo que no quiero. Una de las alternativas de solución es la posibilidad de la conversión de la acción penal en acción penal pública cuando los fiscales no quieren promover y la víctima está dispuesta a perseguir a su costa y riesgo, convertirla en acción penal privada, de manera que pueda convertirse o constituirse en querellante y a su costa y cargo hacerse cargo de la persecución penal. Esa posibilidad está prevista en el Código Penal, en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires para ciertos delitos. Es restringida. Pero si queremos ser acusatorios en verdad y queremos que la víctima, persiga, cuanto menos si el Estado, que se ha hecho cargo de la persecución de los delitos, no quiere perseguir, en el caso concreto le demos posibilidad a la víctima que a su coste y cargo lo haga. Por otra parte, y esto para ir cerrando la situación, no nos mentamos. Si vamos a copiar el sistema norteamericano, lo copiemos entero. Si le vamos a dar permanencia, inamovilidad en sus funciones a estos fiscales, que se sometan al cumplimiento de la ley con indiscrecionalidad o legalidad, como los jueces, que no inventen, que no se conviertan ellos en legisladores. Ahora, si le vamos a dar discrecionalidad para que ellos meritúen cuándo persiguen o no, lo mismo que para el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede decidir hacer una ruta, una escuela, un hospital, de acuerdo a circunstancias de oportunidad, mérito y conveniencia, pero a los 4 años se presenta a elecciones y rinde cuenta de lo que ha hecho. Este hombre, a este fiscal, si queremos darle permanencia, inamovilidad, que se mantenga como los jueces cumpliendo la ley. Si le vamos a dar facultades políticas discrecionales, entonces que se presente cada 4 años, que eso es lo propio de un sistema republicano a elección. Oye, impecable, ¿no?
Estamos muy lejos de lograr eso, mi querido Juancito, estamos muy lejos todavía, porque hay un ensoberbecimiento, a ver, están ensoberbecidos, me parece a mí, algunos fiscales en el país. Yo tuve acceso a las estadísticas oficiales, no sé si del año pasado o del anteaño, no recuerdo bien ahora, pero puedo mostrarlas porque las tengo en mi despacho. En Rosario se hicieron 55.000, en números redondos, 55.000 denuncias penales. Sobre esa base se hicieron 6.900 audiencias imputativas, de libertad, de probation, de juicio a prueba, etcétera, que son las más, ¿eh? Los fiscales se especializan en hacer todo juicio a prueba porque logran condenas con nada. Y además apretando severamente en algunos casos. Pero cosa notable, cuando yo veo cuántas audiencias de juicio se hicieron en ese mismo periodo, veo el número 30. Sobre 55.000 causas, 30 sentencias de juicio es el 0,0006. Es decir, estamos en el 6/10 milésimo de los pleitos. Pareciera que el sistema no funciona. Y yo tengo acá 70 fiscales entre de primera y segunda categoría y 38 jueces. Entonces, mantener un sistema de más de 100 personas, entre fiscales, jueces y la parafernalia de esto, para lograr 30 sentencias de juicio. Algo está funcionando. Diría Shakespeare, algo huele a podrido en Dinamarca, ¿no? Sin lugar a dudas, frente a la particularidad del derecho penal, que no puede aplicarse el derecho penal sin el juicio previo. Usted piense que el derecho civil, el derecho comercial, usted lo puede aplicar sin jueces. Usted firma un contrato, lo ejecuta, lo cumple, lo da por terminado y no intervino ningún juez. Pero el derecho penal, que es el que aplica pena del Estado, no hay pena sin juicio previo. No puede haber por acuerdo de parte. En verdad, los juicios abreviados, que son la moda de la actualidad y del sistema norteamericano, el doctor Bovino tiene varios estudios sobre los juicios abreviados en Norteamérica, son la extinción del juicio verdadero. Con ese sistema se aprieta y la gente acuerda, porque son acuerdos homologados judicialmente, no son juicios. Y el hombre desesperado en una alcaidía o en una cárcel, que ya dice dónde quiere que le firme, por lo menos para salir de la incertidumbre y de saber cuánto tiempo le va a durar la privación de la libertad, le firma 3, 4 años según la voluntad de los fiscales para juntar sus números estadísticos de condena, y entonces se condena sin juicio previo, conforme al mandato de la Constitución. Eso es lo que el hecho de decir a Juan Montero Aroca que todo lo nuestro es inconstitucional. Está muy en contra de esto, ¿no? Y todo este juicio abreviado, casi todo en los arrabales de la Constitución por lo que estás diciendo, ¿no? Se está acordando pena. Pero además se acuerda pena con solución de problemas civil. Está muy de moda la justicia restaurativa. Estamos haciendo todo un esquema de justicia en los arrabales de la Constitución. Y incluso de la propia letra del Código Civil y Comercial de la Nación, que sigue diciendo que son independientes la acción civil de la acción penal. Mi querido Juan, me encantó la charla de hoy, muy instructiva, aleccionadora para muchas cosas. Estamos justo en la hora de conversación, así que te agradezco mucho esta presencia. Te dejo un último minuto para una expresión de deseos, un consejo a la gente joven. Bueno, como un consejo a los jóvenes, el otro día me tocó dar una charla para el Colegio de Abogados. Y sin lugar a dudas, invocar al derecho como una lucha.
como Foglieri. La verdad que cuando uno decae y declina la lucha por la comodidad o por la paz, como decía Foglieri, usted va en camino a la pérdida del Estado civilizado. Lamentablemente, el derecho es una lucha que tenemos, de una batalla que estamos obligados a dar para mantener la civilidad. No podemos declinar, y la última instancia de protección a la República es de los abogados, porque, bien dice usted, frente al último escudo contra los actos del Estado, los actos más poderosos del Estado y de quienes lo ejercen, es el proceso judicial, y en el proceso judicial los jueces, los fiscales son parte del poder del Estado. Y la última instancia dentro del proceso judicial son los abogados y la lucha que estamos llamados a dar en protección de la República. Somos la última línea de protección de la República. Y eso es una vocación inclaudicable para que para aquellos, como consejo para aquellos jóvenes abogados que están iniciando sus primeras armas, que no desfallezcan. El mejor abogado es el que aprende a luchar contra el poder. Y esa lucha contra el poder es reconocida en sistemas como los ingleses, en donde se tiene el sistema del precedente judicial, pero los jueces son los abogados que más juicios le han ganado la corona al poder político. Las compilaciones de fallos y de precedentes no son judiciales, son llevadas por los estudios más prestigiados de abogados. Son los abogados la última línea, en verdad, de la defensa de las grandes repúblicas como la inglesa. Un hermoso final, ¿eh? La abogacía es la línea Maginot francesa, ¿no? Te lo agradezco tanto, Juancito. Un abrazo fuerte y muchas gracias y hasta siempre. A usted, profesor, el abrazo y el cariño de siempre.